Muchas bendiciones, amigos, hermanos, otro miércoles más. Vamos a terminar ya con las lecciones de lo que es de lo que estábamos hablando acerca de cómo estudiar la Biblia. Y en esta ocasión, este día miércoles, traigo un tema muy importante, y es que habla del libro más importante. Así que vamos a ver en esta lección un pequeño resumen de las lecciones anteriores que hemos estado viendo los miércoles anteriores. Así que vamos a entrar primeramente en palabras de oración y decirle al Señor: bendice, Padre, este momento en el cual vamos a estudiar un poco, Señor, de lo que tú quieres, Padre, para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, abre nuestro entendimiento, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para poder entender, Padre, todo lo que vamos a hablar, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendice a cada uno, Señor, de los que están viendo y escuchando esta lección, Padre. Amén, Señor, y amén. Bueno, y entramos ya en materia con lo que es el libro más importante. Y dijimos que íbamos a hacer un pequeño resumen acerca de lo que habíamos estado viendo los miércoles anteriores, de cómo estudiar la Biblia y de por qué era importante el estudiar la Biblia. Primeramente, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Dijimos que la importancia de estudiar la Biblia era porque nos ayuda a un crecimiento, nos da un crecimiento espiritual, nos ayuda a madurar espiritualmente. Y a medida venimos hablando de lo que son las clases de discipulado, dijimos que nosotros éramos frutos, teníamos que dar ese fruto, y que nosotros éramos pámpanos y que el Señor era la vid, y nosotros debemos de ser frutos maduros para que puedan ser útiles en las manos del Señor. Y la importancia de estudiar la Biblia era que nosotros podemos crecer y madurar espiritualmente. La Biblia también es importante estudiarla porque nos ilumina a toda verdad. Y en sí nos ilumina a la verdad, y la única verdad absoluta se llama Cristo Jesús, porque Él dijo en su palabra que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Otra de las razones por las cuales dijimos que teníamos que estudiar la Biblia, y de la importancia de estudiarla, era porque nos fortalece y nos consuela. Cuando nosotros pasamos dificultades, pasamos situaciones que quizás no están en nuestras manos, o situaciones que hacen que nosotros tengamos un desánimo o tengamos un decaimiento, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia podemos encontrar palabras de consuelo y palabras de fortaleza. Otra de las razones por las cuales la Biblia es importante estudiarla es porque nos limpia de toda maldad. El salmista hizo la pregunta acerca de la Biblia y dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. También dijimos que una de las importancias para poder nosotros estudiar la Biblia era que nos garantiza el éxito. Cuando Dios le habla a Josué para conquistar la tierra, le dice: no te apartes de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y harás prosperar tu camino. Entonces, muchas de las personas que van a la iglesia buscan la prosperidad en Dios, y Dios nos puede hacer prósperos, pero siempre y cuando debemos de cumplir la condición de guardar su palabra, y no solo de guardarla, sino de obedecerla y sobre todo ponerla en práctica. Hablamos también de tener un método sistemático para poder estudiar la palabra de Dios, y uno de los métodos que hablábamos era el método directo, de seguir un plan de lectura, y teníamos 3 herramientas para este método. Uno que era la vista, obviamente la Biblia, que es la cual nosotros debemos de leer, analizar y sobre todo tener un diario espiritual. Dijimos que teníamos que seguir un plan de lectura, y un plan de lectura significa hacer un plan por medio del calendario, calendarizar lo que son los libros
y los capítulos que íbamos a leer. Pusimos un ejemplo de cómo leer los salmos, de cómo leer los proverbios conforme a la fecha del calendario. Entonces hablamos de las tres herramientas bíblicas, que era la vista, la Biblia y el diario espiritual. El diario espiritual es uno de los más importantes, ya que es el que a nosotros nos hace poder obedecer la palabra, porque de todo lo que estudiamos, de todo lo que leemos en la palabra del Señor, analizamos, guardamos en nuestro corazón. En ese diario espiritual y en ese cuaderno que teníamos que tener de apuntes, podemos poner nuestros puntos de vista, podemos también poner lo que Dios nos ha hablado en esa porción bíblica y qué es lo que nosotros podemos ir cambiando y qué es lo que nosotros podemos poner en práctica cuando leemos la palabra del Señor. Hablamos también de un método indirecto que depende, o el método indirecto se refiere a aprender de estudios de otras personas. Hablamos también de cómo escuchar un sermón. Es un método indirecto de estudiar la palabra, y que teníamos que tener una libreta de apuntes en la cual nosotros podíamos anotar las ideas importantes, anotar comentarios, anotar interpretaciones de lo que un versículo estábamos escuchando. Y dijimos también de que teníamos que repasar esa libreta de apuntes y teníamos que tener un diario espiritual de igual manera en lo que es esa libreta de apuntes, repasarla semanalmente, comparar escritos, comparar apuntes con otros hermanos, preguntar lo que no entendamos del sermón que se predicó. Y teníamos también tres herramientas muy importantes para el estudio de la Biblia. Dijimos de que no solo debíamos de ser lectores de la Biblia, sino ser estudiantes, y di el consejo de unas herramientas acerca de cómo poder estudiar la Biblia de una mejor manera. Y entre estas herramientas encontramos la concordancia, encontramos el diccionario bíblico y el comentario bíblico. Dijimos que la concordancia nos sirve para poder encontrar versículos de la Biblia por medio de una palabra. Dijimos que podíamos encontrar también biografías o ideas de personajes bíblicos por medio del nombre de ellos. En el diccionario bíblico de igual manera encontramos significados de palabras, encontramos trasfondos históricos. Dijimos también que encontrábamos en el diccionario bíblico lo que son biografías de los personajes, encontrábamos ideas, cultura, y encontrábamos mucho significado de lo que era la palabra del Señor en aquellos tiempos. Encontramos muchas de las palabras que se utilizaron en las traducciones, significados en nuestro lenguaje actual para que nosotros podamos entender de una mejor manera lo que es la palabra del Señor. Y encontramos también muchos datos importantes de los libros de la Biblia, como por ejemplo los autores, los que escribieron. También encontrábamos el momento histórico en el cual se escribieron estos libros, el tiempo en que se escribieron y a quienes eran dirigidos. También hablamos acerca del comentario, que es otra de las herramientas bíblicas, y el comentario dijimos que eran ideas, interpretaciones de autores que habían leído un versículo bíblico y ellos daban su comentario acerca de ese versículo bíblico, acerca de ese libro. Y entonces vamos a entrar en materia de por qué decimos que la Biblia es el libro más importante. Primeramente quiero dar unos datos de la perspectiva histórica de la Biblia, y es porque a través de la historia la Biblia ha sido un libro muy importante en muchas generaciones, desde la generación antigua hasta nuestros momentos actuales. Y también la Biblia ha generado mucha controversia en lo que es la humanidad, pues muchas de las personas actualmente pueden rechazar la Biblia y muchos otros podemos aceptarla. Pero la Biblia es el libro más copiado de la antigüedad. Ha sido escrita en un periodo de unos 1500 años.
se completó hace aproximadamente 2000 años con lo que fueron los últimos libros escritos por Juan y las cartas de Pablo. Sin embargo, en todos los siglos transcurridos, ninguno de sus contenidos se ha considerado nunca erróneo. La Biblia también se ha traducido a su forma actual desde los idiomas originales a partir de una enorme cantidad de manuscritos antiguos seleccionados por las mejores autoridades y eruditos reconocidos de nuestros días y de muchas generaciones anteriores. Se ha traducido a la mayoría de los idiomas principales conocidos. Los primeros idiomas en los que la Biblia se tradujo, o mejor dicho, los originales de los escritos bíblicos, estaban en los idiomas hebreo, arameo, y algunos escritos estaban en griego. Pero a pesar de esas traducciones y todo, se vino formando un canon de esos escritos bíblicos que fueron aprobados por eruditos y personas reconocidas de lo que es la religión del judaísmo y parte del cristianismo. Y muchas de estas personas formaron el canon de la Biblia, y uno de los concilios más, o mejor dicho, el concilio donde se aprobó en su totalidad el canon de la Biblia fue el Concilio de Trento, y esto lo hablamos en una clase anterior. Pero la Biblia también es importante en su perspectiva histórica porque se le han hecho más estudios cuidadosos, selecciones, comentarios y porciones que a cualquier otro libro que pueda existir en la historia. Se han escrito tantos libros, tanta literatura sobre la Biblia, que dice aquí el comentarista que si se colocaran uno tras otro llegarían hasta el cielo todos los libros que se han escrito respecto a la Biblia. Se han demostrado también hechos comprobables que aparecen en la Biblia, que han verificado su exactitud a través de la arqueología, la geografía, la etnografía, la política, la cultura y la historia conocida del mundo, y escritos de otros textos antiguos. Los nuevos descubrimientos siempre apoyan su validez, nunca la refutan, nunca se ha demostrado un error en algún detalle o dato, y aunque muchos lo han intentado con vehemencia, han fracasado. La Biblia es uno de los libros históricos más exactos de los cuales podemos encontrar en la historia de la humanidad. Si nosotros nos vamos al libro de Daniel, se encuentra una profecía acerca de los 4 grandes imperios de la humanidad, en el cual vinieron uno por uno, tal como el libro de Daniel lo describía. Pero la Biblia también es el libro más importante porque tiene una perspectiva espiritual. Mire lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Vamos a entrar en lo que significa esto. La Biblia ha sido un libro inspirado por Dios. El apóstol Pablo lo dice aquí en su palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios, pero es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Y para entender este libro es necesario que tú y yo tengamos al Espíritu Santo en nuestra vida, ya que es el Espíritu Santo quien nos revela lo que Dios ha escrito en la Biblia, y es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento para poder saber qué es lo que Dios, o para poder saber la voluntad de Dios para nuestras vidas, para la vida de la humanidad. Mira lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay muchas personas que yo me he dado cuenta que son profesionales y han leído la Biblia, pero muchos de ellos dicen que no entienden lo que la Biblia dice, y es porque lo han visto desde un punto de vista humano, podemos decirlo, un punto de vista en el cual ponen de antemano su conocimiento, sus estudios. Y para poder entender la Biblia, para poder entender los escritos bíblicos,
no es suficiente con nuestro conocimiento humano, tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. Por eso es muy importante que en tu diario espiritual, cuando tú lees la Biblia, antes de leer la Biblia, tú tienes que tener un momento de oración para que Dios con su Espíritu Santo pueda revelarte aquello que tú quieres entender de la Biblia, aquellas palabras que tú necesitas en ese momento para tu vida. La Biblia es el libro más importante porque mira lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Estos 4 puntos que están aquí en la palabra del Señor, estos 4 puntos que están aquí en la palabra del Señor son muy importantes para que tú te des cuenta de la importancia de la Biblia en tu vida. La Biblia sirve para redarguirnos. ¿Qué significa redarguir? Redarguir es cuando se te señala algo y tú sabes que eso que se te señala es correcto y no puedes refutarlo, no puedes ir en contra de esa cosa que a ti te señala. Redarguir. La Biblia te redarguye porque hace que tú reconozcas tu naturaleza pecaminosa. Cuando tú no conoces al Señor y tú lees la Biblia te redarguye de que tú necesitas a Dios, que necesitamos la salvación de Cristo en nuestras vidas. Y por ende nos lleva a redarguirnos acerca de eso, a darnos cuenta de que somos pecadores, a darnos cuenta de que necesitamos del Señor, de que necesitamos de un Salvador en nuestra vida para poder alcanzar vida eterna y no llevar castigo eterno. La Biblia también es importante porque nos enseña acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. Nos enseña la vida de Cristo, la cual nosotros debemos de imitar en nuestra vida, la cual nosotros debemos de practicar para poder llegar a la altura del varón perfecto que es el Hijo de Dios. La Biblia nos enseña a cómo llegar a ser a la estatura del varón de Dios y nos enseña también a hacer la voluntad de Dios. La Biblia también nos reprende y es porque reprende el pecado que hay en nuestra vida, porque nos hace entender de que el pecado nos aleja de Dios, el pecado es enemistad contra Dios y aquel que no es amigo de Dios es enemigo de Dios. En la Biblia no hay términos medios de que tú puedes vivir una vida de pecado y que estás cerca de Dios. Si tú estás en pecado, estás alejado de Dios y por ende necesitamos un Salvador. Por ende necesitamos esa salvación tan grande. Y la Biblia nos reprende y nos limpia de todo pecado, porque si guardamos su palabra, si le obedecemos, esta palabra nos limpiará de todo pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino?, dijo el salmista, con guardar su palabra. La Biblia también corrige nuestro camino, transforma nuestro carácter, nos ayuda a entender, a tener un cambio de mente en nuestra vida, a pasar de un hombre carnal, de un pensamiento carnal a un pensamiento espiritual, a vivir una vida, nos enseña y nos corrige de una vida en pecado a una vida espiritual en la voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos a Cristo, comenzamos a leer su palabra nos va iluminando, nos va alimentando y cada día vamos conociendo más del Señor, cada día vamos conociendo más a Cristo por medio de la palabra. Y sobre todo la Biblia también nos instruye en justicia, lo que significa que nos enseña, nos instruye a hacer buenas obras delante de Dios, a hacer buenas obras con los hombres, obras que agraden a Dios y sobre todo vivir una vida en santidad para el Señor, una vida apartada del pecado y una vida para el servicio del Señor. Amigo, hermano, te invito a que seas tú un estudiante de la Biblia, no solo un lector
de la palabra, sino que estudies de una manera sistemática los libros de la Biblia y puedas tratar de entender lo que la Biblia te enseña, lo que la Biblia te corrige y cómo nos instruye esa palabra en nuestras vidas. Como comentario personal, como comentario y conclusión final, les expondré estas palabras. Y es que la importancia de la Biblia en tu vida, el estudio de la palabra, no es solo para que tú crezcas en conocimiento, sino para que tu vida cambie, para que seas transformado, para que conozcas a Cristo y la voluntad de Dios en tu vida. Y asimismo, cuando tú conozcas a Cristo, cuando tú hayas aprendido de Dios, cuando tú estés en la voluntad de Dios, puedas enseñar a otros acerca de la verdad absoluta que es Cristo Jesús. Y así seguir con el discipulado que manda la palabra del Señor, que Cristo nos mandó a que nosotros pudiéramos seguir. Ha sido un gusto, mi hermano, mi amigo, que hayas escuchado esta enseñanza. Recuerda que son clases de discipulado y que tú estás llamado a discipular a otros. Pero primero también nosotros debemos de ser estudiantes, debemos de amar al Señor sobre todas las cosas, instruirnos en la palabra de Dios y sobre todo ponerla en práctica y bueno, seguir discipulando más personas. Vamos a orar para entregar este tiempo. Señor Jesús, bendice a cada uno de los hermanos, amigos que ven este video, que lo escuchan, Señor. Bendícelo grandemente, Padre. Mira las peticiones que hay en su corazón, Padre Santo. Sé tú actuando, obrando en tu perfecta voluntad en sus vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre. Amén, Señor, y amén.